Vamos a charlar con Maximiliano Piceta Báez, él es vicepresidente del Movimiento Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, Monapi, sobre la situación que están viviendo obviamente las pymes y distintos sectores de la industria en nuestro país. Maximiliano, acá Diego te saluda desde Radio Sí. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día Diego, ¿cómo te va? Buen ¿Qué? día para vos y buen día para toda tu audiencia. Gracias por atendernos, Maxi. Bueno, queremos conocer un poco la situación. Sé que por ahí es muy amplia la pregunta, porque me imagino que no es igual en todos lados, pero así a grandes rasgos el pantallazo de lo que está sucediendo con las pequeñas y medianas empresas en la Argentina. Digo, ¿cómo lo ven ustedes desde el sector? No, bueno, no es como lo vemos, es lo que está sucediendo, digamos. Sí. Esto es una cuestión estrictamente numérica, el relevamiento se hace prácticamente todos los días, los equipos técnicos de Monapi en eso trabajan recibiendo información permanentemente de cada uno de los lugares del país y ese promedio del que hablan de 40% de caída de ventas, la caída brutal del nivel de actividad y de producción es real, eso está sobre la mesa, está sucediendo y evidentemente no hay ninguna duda de que se debe a la pérdida salvaje del poder adquisitivo de la gente, que evidentemente está resignando capacidad de compra todo el tiempo y esto queda puesto de manifiesto en todo el empresariado del país. Esto es, te puedo asegurar, Diego, de punta a punta, Esto sucede en el norte pobre y en el sur rico. No, en el sur rico también están con innumerables problemas. La cuestión de las tarifas y los servicios que le empezaron a hacer realmente un problema gravísimo, sobre todo para lo que tenga que ver con la industria. Y evidentemente hay una cuestión hoy transversal que atraviesa a todos los sectores y a todos los lugares de la Argentina. Acá ya no es norte pobre y sur rico, es, digamos, porque creo que yo creo que hay una explicación que es una cuestión lógica y que es técnica, digamos. Vos recordarás cuando estuvimos en pandemia. Sí. Perfecto. La pandemia, ¿qué hizo? La pandemia, al cerrarnos las puertas a un montón de empresas que no éramos esenciales, digamos, lo que pasó fue que había una crisis de oferta. ¿En qué sentido? En que la demanda estaba intacta, digamos, la gente estaba dentro de su casa, que tenía cierto poder adquisitivo, lo que sea, pero no podía consumir porque la oferta estaba cerrada. Nosotros quedamos con la capacidad instalada intacta, entonces se produce una caída brutal del PBI de un 12,4%, que fue lo que se cayó ese año el Producto Bruto, pero cuando se abrieron las puertas, al estar intacta la capacidad instalada de la oferta, rápidamente en un año y pico, 2, se revirtió y ahí sí se produjo esa V corta de la que están hablando ahora. Bueno, ahora el problema es mucho más grave, porque ahora el problema es que tenés una crisis de demanda. Hoy el que está complicado es el que demanda. Cuando digo eso es, para que se entienda, es la gente. Claro, el La ciudadano, gente se sí, quedó sí, sin sí. poder adquisitivo. La oferta sigue, tal vez un tiempo más aguante, pero no hay demanda porque no hay poder adquisitivo. Entonces, es imposible que se produzca la V corta porque la caída fue abrupta, pero digamos que recomponer o reconstituir salarios para volver a emparejar o llevar a un nivel más o menos prolijo o que sea parejo al nivel inflacionario, va a llevar un tiempo larguísimo. Es imposible que se produzca la V corta. ¿Se va a producir algo como la pipa de esa marca tan famosa? Sí, Una cosa así va a ser. claro. Sí, Una sí, se cosa que va a entiende. llevar un tiempo larguísimo, porque la crisis de demanda lleva muchísimo más tiempo en reconstituir que lo que pasó, por ejemplo, en pandemia. Esto es mucho más grave y salvaje. Sí, sí, se entiende perfecto, Maxi, el ejemplo que estás dando. Y pensaba en esto que vos decís, ya no es más el sur rico, el norte pobre y eso. Y también lo que terminó sucediendo es que las cosas que funcionaban mal siguen funcionando mal y lo que más o menos funcionaba empezó a funcionar mal. Es que digo, a ver, yo quiero
que la gente tome conciencia. Promedio 40% de caída de ventas es un número que prácticamente te termina. Yo quiero que la gente, yo creo que la gente, no sé si el común de la gente tiene conciencia. Es una caída estrepitosa. Es fenomenal y empieza a pasar lo que empieza a pasar. FATE te dice un día 100 personas a la calle, disculpa que te dé una marca. Así te dice, suspendo 21 días tal sector de la planta. Y te dice otra empresa metalúrgica grande, también tengo que suspender porque estoy sobreestoqueado y no tengo más ni siquiera lugar donde guardar la producción. Y no tengo donde buscarla porque todos los comercios no hacen pedidos, y no hacen pedidos porque no tienen ventas. Y aquí pasa en el sector de pinturerías, y así estamos todos. Y es absolutamente grave. También se ha caído en un tema que es primario, que es el tema alimentación. En la alimentación, es decir, cuando vos empezás a ver que hay caída en el rubro alimentación, y agarrarte, Catalina, que vamos a cabalgar, porque la verdad el problema es casi te diría troncal, ¿eh? Sí, sí, porque cuando los números se conocen y hay caída en, no sé, tiro cualquier rubro, pero digo, en turismo, entretenimiento, qué sé yo, como ese tipo de rubros, todavía el rubro alimentación es lo último que la gente empieza a cortar, Exacto. Obviamente por una cuestión natural. Si ya hay caída en ese rubro, quiere decir que todo el resto está sumamente destrozado. Pero es correctísimo el análisis que haces, porque es casi una cuestión lineal la que estás haciendo. Es decir, imagínate si se cae la cuestión de alimentación, que es esencial, digamos que tenemos que comer para vivir. Y si se cae el sector de las farmacias, o lo que tiene que ver con todo lo farmacéutico, evidentemente la gente está también dejando de curarse. Entonces, a ver, estamos con problemas. A ver, y que quede claro, yo no soy un crítico de Milei, yo siempre lo he dicho, tengo 500.000 notas donde siempre dije que el gobierno anterior fue lo peor que nos pasó en la historia fue Alberto y Cristina. Es decir, no estoy hablando de ningún lugar pegándole al gobierno actual, digo, estoy analizando una realidad. Entonces, están ordenando la macroeconomía, están hablando de que hay un pseudo superávit, que para mí no es cierto, porque sé positivamente por una cuestión de números que todo el tiempo nos abastecen nuestros equipos técnicos, que teníamos en 4 meses 16.000 millones de mercadería importada y pagamos 7.000. O sea, tenemos 9.000 de deuda en ese rubro solamente. Entonces, si vos lo que haces cuando cobras, te guardás la plata en el bolsillo y no pagas nada, y sí, cuando te pregunten tenés superávit, porque no pagas la deuda. Pero claro, si tenés que empezar a pagar la deuda, ese superávit es un pseudo superávit. Por eso, digo, hay cuestiones, y la gran pregunta es, Diego, y creo que ya lo hablamos en algún momento, es si el tiempo que va a llevarle a ordenar la macroeconomía, ¿con cuántos muertos vamos a llegar a ese momento? Digo muertos, digo con cuántas empresas caídas, con cuánto sector social caído, cuántos pobres más vamos a generar de estos 4 millones que generó ya el gobierno con la evaluación fenomenal y brutal que hizo. Digo, son preguntas, porque yo quiero y pretendo que toda esta salida sea con la clase media adentro, con la media alta, la media baja y los sectores más necesitados, con todos adentro. Ahora, si la salida va a ser con el 20% de las clases más acomodadas y el 80% todo afuera, y ya no sé si es tan bueno. Y eso me preocupa. Creo que nos tiene que preocupar a todos. Porque además nos estamos quedando sin tiempo. La gente se está quedando sin tiempo, y yo lo que veo es que los focos de conflicto, ¿me entiendes? Emisiones en este momento, sí, empiezan a marcar que la gente está yendo despacito hacia un punto de ebullición, que en algún momento esto puede explotar. Esperemos, roguémosle a Dios que no, pero la cuestión vos la estás viendo, es decir, son manifestaciones que las podemos palpar y las podemos ir a mensurar rápidamente. Los conflictos existen y son reales, Diego. Hay gente que gana 250.000 pesos. Sí. De hecho, bueno, hoy en el inicio del programa hablábamos sobre el conflicto en Misiones
Y ayer se veían imágenes donde los policías mostraban su recibo de sueldo que no llegaban a 400.000 pesos. Y si estamos hablando de que por número oficial la canasta básica para no estar en la línea de pobreza está cerca de los 800.000, evidentemente hay algo que no está funcionando. Pero claramente, Diego, es decir, tenés esta inercia que es una nueva locura dentro de la locura permanente que tiene la Argentina, de este cambalache que tenemos del país, que hay empleados que son registrados, que están en blanco con todo lo formal, y que como en el caso este que me estás comentando, y que yo lo sé de los policías, están 50% abajo, 50% abajo de la canasta básica alimentaria. Pero, a ver, y recalco cada rato, lo anterior fue lo peor que nos pasó, para que no salga, viste que ahora si decís algo de este presidente, ya te salen como diciendo vos sos de la contra, sos kirchnerista. No, yo no soy ni kirchnerista, ni nada que se le parezca. Yo estoy en la ancha avenida del medio de los empresarios pymes que sostenemos la estructura de este país. Desde ese lugar hablo, me importa un carajo el kirchnerismo y todo lo demás, y también todo lo que sucede. Yo lo único que hago es analizar una realidad, y en el análisis de esa realidad digo y comento lo que veo y lo que entiendo. Y lo que entiendo con la seguridad de que tenemos equipos técnicos que nos tiran los números reales y certeros, que además son todos datos oficiales. Es decir, no hablamos nosotros de ningún lugar donde a nosotros la ideología nos nule la razón. Hablamos de la razón que nos marcan los números que ellos mismos emiten en sus entes oficiales. Así que a mí, estamos profundamente preocupados, porque nos dicen que estamos sufriendo para estar mejor después. Es absolutamente contrafáctico. Ojalá le ruego a Dios que a este gobierno le vaya bien, porque si le va bien, nos va bien a todos. Ahora, vos me decís, ¿estamos viendo algún norte, algún horizonte para el 99% del empresariado que somos las pymes? Yo no lo estoy viendo, y dentro de esto te digo que veo que está difícil la cuestión, Diego, y quiero que esto se revierta, y te cuento una primicia. A partir de mañana, en la nueva comisión PYME de la Cámara de Diputados, van a empezar a tratar el proyecto de reforma laboral del MONAPI. Lo va a presentar la diputada Mónica Frade, con algunos retoques, que hoy lo vamos a conversar para ver si podemos ver hacia atrás esos retoques, porque hay uno sobre todo que es un tema troncal. Entonces, se están dando cuenta de que esta pseudo reforma laboral que está en la ley base no va a generar empleo, y ese es un tema que sí quiero tocar, y te pido que lo charlemos. Sí. Es el tema de la reforma laboral que están tratando en la ley base. Diego, te aclaro de antemano, no va a generar un puesto de empleo y no va a nacer una nueva empresa con esa pseudo reforma. Ha quedado absolutamente podada, ha quedado absolutamente flaca, no va a generar lo que tendría que generar, que es un shock de empleo, ni por cerca, y además quedó puesto de manifiesto y demostrado el poder del lobby fenomenal que tiene el sindicalismo argentino. No hicieron volar todos los puntos que le tocaban a alguna cuestión, ni siquiera quedó en esa pseudo reforma la cuestión del bloqueo sindical, que claramente, hay que decirlo a los gritos, es un delito. Bloquear una empresa es un delito, ni siquiera eso quedó. Es decir, que los legisladores están habilitando que se siga cometiendo un delito. Y esto hay que decirlo, es impresionante, y lo sabemos porque hemos estado dentro del Congreso en muchas oportunidades últimamente. Tienen un poder de lobby descomunal, Diego, y evidentemente nosotros estamos muy lejos de tener esa capacidad, porque no tenemos ni por cerca la capacidad económica que tienen los sindicatos. Nosotros vamos y luchamos y peleamos por las cuestiones nuestras. Nosotros somos empresarios, y cuando digo empresarios, digo, hay que aclararlo, somos pymes, es decir, somos trabajadores. No somos ese grupo que estuvo en el Yao Yao, ni que estuvo en el Hotel Alvear. ¿Viste? Claramente habrás visto, no tengo duda, lo que dijo Urnequian cuando salió del Hotel Alvear. Sí, que ponga las pelotas. ¿Viste lo que dijo? Pero ¿viste cuando le dijo el periodista, un colega tuyo, mire que esto que está diciendo usted, lo va a ver Milei, lo va a ver el presidente? Sí. Y le contestó, a mí qué carajo me importa lo que piense Milei, porque ellos, ese grupo que son los verdaderos dueños de la Argentina, para ellos Milei es un empleado.
cuando literalmente fue empleado de Unecam. Ellos piensan eso, porque ellos son los dueños de la Argentina. Ese es un punto que tenemos que entender todos los ciudadanos. Los verdaderos poderosos en la Argentina no son ni Milei, Néstor, Cristina, ni nadie. Son esos 30, 40 o 50 tipos que son los que hace 40 años están dictando los destinos de este país. Y son los que de nuevo hoy están en la línea de largada para ir a hacer los grandes y pingües negocios que hicieron históricamente. Bueno, siempre se recuerda, Maxi, una histórica frase de Mañeto cuando en un reportaje, Exacto. en una entrevista, le preguntaron si alguna vez había soñado o pensaba dedicarse a la política y ser presidente de la nación, y muy suelto de cuerpo dijo, ese es un puesto menor. Claramente, queda claro, queda puesto de manifiesto lo que dijo Mañeto, pero además de lo que dijo Urnequian, es cómo lo dijo y lo gestual de Urnequian, como diciendo, ¿qué carajo me importa lo que diga el pavote este? Estaba hablando del presidente de la nación. Lo que pasa que el presidente de la nación fue empleado de su empresa. Sí. Y él lo ve como un empleado. Seamos honestos, él lo ve como un empleado. Sí, lo tuvo de empleado en su momento y lo está de empleado ahora. Digo, Por supuesto. Entonces, lo que tenemos que saber en la Argentina es que si no generamos producción y trabajo, Argentina no sale. Y la producción y el trabajo en la Argentina lo generan las pymes. Y si las pymes no tenemos condiciones, que son lo que estamos diciendo que hay que poner ya el proyecto de ley de Monapi sobre la mesa, Argentina no sale. Porque no vas a salir con una sola cara de la economía trabajada como es la macroeconomía. Tenés que generar las condiciones para la microeconomía, porque el 99% de las empresas argentinas son pymes, y de ese 99%, solo el 4,5% tiene capacidad exportable. El 95,5% vivimos del mercado interno. Y por eso la realidad de las empresas argentinas están como están, porque el mercado interno se le cayó a pedazos el poder adquisitivo. Creo que la explicación es muy clara, muy sencilla. Uno la puede vislumbrar y la puede ver muy rápido. Y lo peor de todo es que empezamos a no ver una luz al final del túnel. Y queremos verla, porque no queremos nunca más lo anterior. No queremos nunca más un kirchnerismo en la Argentina. Pero necesitamos que las cuestiones se empiecen a tratar en forma seria, Diego, y que se empiecen a generar las condiciones para que el empresariado argentino de las pymes que aportan el 43% del Producto Bruto Global nos den las condiciones y podamos aportar muchísimo más, porque tenemos el 60% de la capacidad ociosa, 60% de la capacidad ociosa de toda la industria argentina. Ese es el número hoy. Están al 40% trabajando todas las empresas. Es una vergüenza, pero le damos un régimen de incentivos a las grandes inversiones que van a venir y le damos las condiciones para que se lleven la Argentina puesta si quieren. Tenemos que ir a revisar cuestiones en forma urgente. Urgente, si le das un régimen de incentivo a las grandes inversiones y a nosotros, ¿por qué no nos haces un régimen de incentivo a las pequeñas inversiones? ¿Por qué no nos generan realmente que nos financien como tiene que ser, como financia el mundo a sus pymes? ¿Por qué no nos bajás cargas laborales y tributarias para que podamos tener un poco más de rentabilidad y generar mayor producción y trabajo? Sí, de ¿Por hecho... qué no terminás con la ley de multas y con rompernos las espaldas con los juicios laborales y con esa corporación judicial que nos vive destrozando? ¿Por qué no terminamos con todas esas pavadas? Copiamos al mundo lo que realmente hay que copiar y seguir para adelante. Entonces, Argentina necesita cambiar ya, que necesita generar producción y trabajo. Si no lo hacemos, que arregle la macro todo lo que quiera, Argentina no sale. Te lo puedo asegurar, porque la conflictividad social no te va a permitir seguir. Y nosotros tenemos que ir a evitar, mucho más temprano que tarde, que haya conflictividad social que se empiece a manifestar como en Misiones. Tenemos que ir a abortar rápidamente eso y hay que generar producción y trabajo. Por supuesto que educación, sin ninguna duda, pero hay que ir a generar producción y trabajo. Se sale así de todas las grandes crisis, así han salido todos los países del mundo y nosotros tenemos que ser igual a los grandes países del mundo. No ocupar los lugares que ocupamos al lado de Surinam, Zimbabue, Zambia y todos esos. Una locura lo que vive la Argentina y tenemos que dar ya tenemos que dar el portazo final y empezar a hacer las cosas seriamente y terminar con este país que parece un cambalache y que no podemos seguir en esta inercia porque nuestros pibes se merecen tener otro futuro. Le vamos a tener que pedir perdón a nuestros padres por haber hecho bolsa el país que nos dejaron y le vamos a tener que pedir perdón de rodillas a nuestros hijos porque le estamos dejando un país que está hecho mierda. Esa es la realidad, Diego.
Maxi, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros. En los próximos días seguro volvamos a llamarte para ver sobre el proyecto este que comentaste que van a presentar de Monapi, así que para estar al tanto de los detalles y cómo fue la presentación y demás, obviamente te agradecemos mucho este rato con nosotros. Muchas gracias a vos, Diego, por el espacio de siempre. Saludo a toda tu audiencia, te mando un abrazo grande y disculpá si la efusividad y la pasión, pero es una realidad que nos está quebrando y la verdad que uno tiene sangre. Yo soy muy sanguíneo, muy pasional y trato de advertir que esta realidad nos va a llevar a una cuestión muy complicada y espero que nos demos cuenta y que podamos cambiar y torcer este rumbo y que Argentina ocupe el lugar que se merece. Un abrazo grande, Diego, y cuando vos quieras sabés que mi teléfono está abierto. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Charlábamos con Maximiliano Piceta Báez, vicepresidente del Movimiento Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa.